Pitágoras, como todos los filósofos físicos, intenta conocer la realidad, pero la vía por la que llega a este contacto con la realidad es peculiar. A Pitágoras le gustaba mucho la música, a los pitagóricos en general. Entonces Pitágoras se da cuenta de una cosa. Se da cuenta de que, por ejemplo, yo no sé música, pero bueno, creo que esto es elemental. Se da cuenta de que en una cuerda, cuando tensada, damos a la cuerda, pues tenemos el tono. Pero si pisamos en la mitad, es decir, en un medio, tenemos otro sonido. Y ahora vamos a ir pisando en medio, ¿no? Esta es la mitad de la cuerda, esta es la mitad de la mitad, tenemos un cuarto. Y esta es otra vez la mitad de la mitad, tenemos un octavo, si podríamos seguir, ¿no? Entonces se da cuenta de que cuando pisa la cuerda sucesivamente en esta proporción, se produce una armonía que él identifica con algo agradable, ¿no? Es algo que me agrada, ¿no? Sin embargo, si yo toco la cuerda sucesivamente al azar, sin buscar proporción, entonces diríamos que lo que tengo es ruido. Esta dicotomía que por un lado tengo ruido, algo feo, desordenado, y por otro lado tengo algo ordenado, agradable, música, ¿no? Pitágoras, para referirse a esto, a este orden, que es un orden matemático, en proporción, utiliza la palabra cosmos, ¿vale? Cosmos quiere decir esto, quiere decir orden. Fijaos, para que veáis los griegos que somos sin saberlo, que la palabra cosmética viene de cosmos. ¿Y qué es lo que hace la cosmética? Nos ordena, nos reordena, nos perfecciona, buscando, y ahora diremos, la belleza por medio del orden, ¿no? ¿Vale? En contra del orden del cosmos está el caos, ¿no? El caos sería lo contrario, el desorden. Lo que pasa es que aquí Pitágoras no se para aquí. El pitagorismo está influido por el orfismo. Sabemos que Orfeo es el que le gustaba la música, ¿no? En la mitología griega. Entonces, por eso esta referencia a la música. Pero la preocupación pitagórica no es tanto estética, es más de conocimiento y además es religiosa, es espiritual. Lo digo para que veamos cómo se rompen estos esquemas muchas veces que tenemos, que si alguien es matemático, entonces tiene la cabeza cuadrada y tiene los pies en el suelo. La matemática surge en este contexto, con Pitágoras, que era una especie de gurú religioso, que le gustaba la música, y además de gustarle la música, buscaba esa proporción matemática en la realidad, y además tenía cierto anhelo religioso. Tenía una religión que era algo así parecido a las religiones orientales, ¿no? Creía en la reencarnación, creía que los espíritus se deben liberar de los cuerpos para unirse a ese espíritu universal. Bueno, tenía su religión, ¿no? Por tanto, están unidas estas cosas. Hay muchas cosas que van a estar unidas y muchas veces no sabemos por qué. Por ejemplo, verdad y belleza. Aquí también lo encontramos, ¿vale? Entonces Pitágoras dice, muy bien, la música es cosmos, es orden. Y ahora yo miro el mundo. ¿Y qué es lo que veo en el mundo? Dice Pitágoras, yo no veo un desorden, yo veo un orden. Un orden más o menos explícito, pero que si yo investigo, voy a descubrir que esa intuición que yo tenía de orden realmente se da. ¿Por qué digo si investigo? Porque si investigo y encuentro la estructura matemática de las cosas, que está en las cosas, y ya de alguna manera es evidente, pero que subyace, puedo investigar en ellas, entonces me voy a dar cuenta de que la realidad, que es un orden porque encierra una estructura matemática. Es decir, encierra proporción, encierra simetría, encierra armonía, como la música. Por eso llama Pitágoras al universo cosmos, y nosotros todavía lo llamamos cosmos, pero quería decir orden, ¿no? Bien, pues los pitagóricos decían todo el universo y cada una de las cosas tienen un orden.
son cosmos, ¿no? Digamos que todo está ordenado. El sistema solar lo vemos, orden, día y noche, las estrellas, pero un animal lo vemos, el sistema vital, digestivo, sistema circulatorio, todo es un orden, en lo grande y en lo pequeño. Esto se podría mantener incluso hoy, ¿no? Porque todos los científicos, los físicos, son en cierto modo pitagóricos, están viendo ese orden, ¿vale? Esa estructura matemática, dejémoslo ahí. Bien, pues este es un poco el ideal de belleza que va a surgir, porque si la realidad es un orden, es bella porque tiene encerrada una estructura matemática que implica armonía, simetría, etc., pues entonces están unidos esto de verdad y belleza. Y los griegos, Pitágoras no era muy amante de reproducir, del artista, pero sí de la admiración y del conocimiento de la matemática de ese orden, ¿no? Pero los griegos iban a ser muy imitadores. Entonces los griegos reposan en esta idea de belleza. Y la cultura griega entiende la belleza como una mímesis, es decir, hay que imitar a la naturaleza. El artista griego no es un artista genial, no es un individuo excéntrico, es una especie de trabajador del arte. Fijaos que los griegos no tenían ninguna palabra específica para denominar al artista, que hace cosas que son artísticas, ¿no? Nosotros sí, nosotros decimos, mira, este es un ingeniero o este es un técnico y este es un artista. Pero fijaos, técnico y artista nos parecen muy diferentes a nosotros. Pero fijaos que la palabra es la misma, una es latina, viene del latín, ars, arte, y la otra viene directamente del griego, tekné. Por lo tanto, en el fondo es lo mismo, pero para nosotros ya tiene un sentido diferente. Pero para los griegos no. Es decir, los griegos, diríamos, son trabajadores técnicos, hacen cosas, y hay algún tipo de personas que le da por hacer cosas que no tienen ninguna utilidad y que tratan de mostrar lo bello. Pero hemos dicho que no tienen que ser especialmente creativos y geniales. Esta es otra idea que nos va a venir del romanticismo. Tienen que ser muy humildes. Entonces se trata de copiar. Y al copiar, intentar perfeccionar la realidad. La realidad ya de por sí es un orden. Bueno, pues la voy a copiar. Pero al copiarla siempre puedo subrayar ese orden. Puedo idealizarla, ¿no? Y eso es en eso consiste el arte griego, ¿vale? En idealizar la realidad, copiándola. Por tanto, el artista no es creador, es un reproductor, es un copista, ¿vale? Bueno, ¿qué más podríamos decir? Bueno, cosa curiosa, ¿no? La matemática es una palabra griega que viene de matema, que quiere decir entender. O sea, para los pitagóricos, entender el mundo es alcanzar esa belleza, ese orden, encontrar esa estructura matemática de la realidad o hacerla explícita, ¿vale? Llegamos a la estética del siglo XVIII, o mejor, llegamos al siglo XVIII. Fijaos, el siglo XVIII en el arte es neoclasicismo y de alguna manera es un traer presente también el mundo griego, aunque el mundo griego no se ha ido prácticamente nunca, ¿no? Porque luego se recupera en el Renacimiento y de alguna manera está presente siempre, ¿no? Pero, ¿qué ocurre en el siglo XVIII en relación a lo que nos interesa a nosotros? Bueno, pues hay una persona que no se le conoce mucho, se llama Charles Babbage, que es un filósofo, sobre todo un filósofo sobre la belleza, el arte y la belleza, que es el que nos va a dar un poco el canon que está presente en nuestra cultura y que estaba en los griegos, ¿no? Es él, por ejemplo, es el que inventa la frase de las bellas artes, ¿no? Nosotros decimos, hombre, existen las bellas artes y las artes que no son tan bellas, las artes útiles, ¿no? Las que tienen una utilidad, ¿no? Bueno, pues esta expresión se la inventó Charles Babbage, ¿no? Para los griegos, la tekné era el conocimiento para hacer algo, ¿no? Y los artistas eran técnicos,
tecnetes, eran técnicos, porque tenían el conocimiento para hacer alguna cosa, puede ser una estatua o podía ser lo que sea, ¿no? Una arquitectura. Vale. Entonces, esta expresión que nos da Bataille de bellas artes es porque traduce la palabra arte del latín, ars, pero esa palabra está traducida del griego tecne. Entonces, fijaos que para nosotros bellas artes es redundante, porque las artes ya nos están diciendo que ¿no? Se tratan de la belleza, ¿no? Pero Bataille, que es el que nos mete en este lío, está pensando en las técnicas. Hay técnicas que tratan sobre la belleza y hay técnicas que tratan sobre hacer cosas útiles, ¿vale? Bueno, y decía lo que ya sabemos, ¿no? Pues mira, la belleza es objetiva, decía Bataille, la belleza es objetiva. La belleza se da en la naturaleza y es objetiva. El artista tiene que imitar la naturaleza, como los griegos, imitar la naturaleza, en todo caso idealizándola y resaltando las proporciones o la belleza, embelleciéndola, ¿no? Pero no tiene que ser especialmente creativo. Y entonces aquí empieza la cuestión, ¿no? Porque decimos a Bataille, pero Bataille, entonces si alguien ve algo bello y otra persona no le parece bello, ¿cómo solucionamos este asunto? Dice, la belleza es objetiva y todos tenemos un juicio estético, por el mero hecho de ser personas, diríamos, tenemos la capacidad de juzgar la belleza. Lo que ocurre es que hay algunas personas que ese juicio estético no lo tienen muy desarrollado, porque ese juicio estético se puede refinar, se puede educar. Entonces, si tú no ves bello lo que yo estoy viendo bello, probablemente es que no tengas el gusto refinado. Pero eso es bello. No es una cuestión de que a ti te guste, no, eso es bello. Y los que tienen un gusto educado van a reconocer en eso que estamos viendo esa belleza. Vale, aquí va a empezar la polémica. ¿Qué más cosas podemos decir de...? Bueno, claro, la belleza nos entra por los sentidos, ¿vale? Pero los sentidos fundamentales por donde nos entra la belleza, según este modelo, que estamos en el clasicismo y estamos un poco recordando a los griegos, ¿no? O intentando resumir o recrear lo que pensaban los griegos. Los sentidos por donde nos entra la belleza fundamentalmente es la vista y el oído, ¿vale? No nos entra por el gusto, ¿vale? ¿Y por qué esta diferencia? Porque fijaos que el gusto es lo más personal. Un juicio de gusto es que a mí me gustan las lentejas, pero me gustan a mí. Me entra por el paladar. Entiendo perfectamente que al otro no le guste. Pero eso entra en contacto con mí. Que me gusten las lentejas tiene que ver conmigo. Pero cuando vemos algo, la visión parece que nos muestra más lo objetivo, o escuchamos algo, la música, por ejemplo. Entonces no es una cuestión no es como el gusto, no es algo que se paladea en este sentido, digamos, literal, sino es algo que se ve, se escucha y por tanto se contempla como algo diferenciado de mí mismo y yo lo estoy contemplando, ¿vale? Entonces aquí diferenciamos entre el juicio estético, fundamentalmente vista y oído, no viene por ahí, pero no solo participa la vista y el oído, es decir, no solo es que recibimos y automáticamente sentimos belleza, participa el juicio, tiene algo que ver con lo intelectual, ¿vale? Dejémoslo ahí, ¿no? Pero tiene algo que ver con lo intelectual, con la razón, con lo intelectual. Sin embargo, en el gusto, paladar, no. Tengo hambre, como, me gusta, y esto es casi mecánico, ¿no? El paladar está diciendo, me gusta. Mecánico. No tengo que pensar especialmente, ¿no? Seguimos en el siglo XVIII. Kant retoma este esquema, se lo traga. Kant es racionalista, ¿vale? Kant es va a ser el punto de inflexión del racionalismo, ¿vale? La modernidad es racionalista, fijaos, la matemática vuelve en el Renacimiento, todos somos hijos de esta época, ¿no? Bien. No somos medievales, somos modernos, ¿no? y por tanto somos de Kant y de Bataille y de todo esto que estamos diciendo. Pero Kant ya empieza a tocar las narices un poco, ¿sabes? Entonces,
Kant, que es racionalista, deja de ser racionalista. No es que se pase al otro lado, pero dice, creo que me ha pasado. Kant lee un libro de un filósofo de la época, que es David Hume, que es muy escéptico. Entonces, un tipo muy listo, cogía todos los planteamientos racionalistas, podría ser lo que has dicho, esa observación que has puesto tú antes, no, pero es que ¿quién pone la objetividad? Ese tipo de cosas, y lo expone, ¿no? Y entonces Kant dice, ostras, de nuevo bofetón me ha dado este, ¿no? O sea, yo no puedo seguir pensando igual teniendo a este escéptico que me razona su escepticismo de tal manera que tengo que admitir que en muchos casos o bien tiene razón o si no la tiene tengo que intentar refutarle, ¿vale? Entonces Kant, desde ese momento, es el Kant que conocemos, es el Kant crítico. Kant escribe, las obras fundamentales son la crítica. Crítica quiere decir análisis y límite en este contexto. Crítica de la razón pura, ya nos está diciendo, cuidado, que creemos que la razón es todo y llega a todo. Vamos a hacer una crítica, a ver hasta dónde llega la razón. Crítica de la razón práctica, cuidado también en la moral, ¿no? En la moral, cuando hablamos de que esto es objetivo o no es objetivo, vamos a ver hasta dónde llega la razón en la moral. Y crítica del juicio, ya es donde nos interesa a nosotros. La crítica del juicio es, en el fondo, crítica del juicio estético, fundamentalmente, de esto que estamos hablando. Habla fundamentalmente en esta obra Kant de la belleza, de otras cosas, pero de la belleza, ¿vale? Entonces, ¿qué dice Kant? Dice, vamos a coger este esquema de Bataille. Entonces dice, es que por un lado tienes razón, Bataille. ¿En qué tienes razón? Cuando yo estoy discutiendo sobre la objetividad de la belleza, yo noto que hay una diferencia fundamental en una discusión sobre esto es bello o sobre esto me gusta. Yo eso lo experimento, no sé cómo lo puedo formalizar, pero yo entiendo que si yo estoy comiendo una paella y digo, me gusta la paella, entiendo que en broma dicen, no, a mí me gusta el huevo frito. Y con este amigo que estoy en la mesa puede haber de broma una especie de discusión, ¿no? Bueno, joder, estás viendo paella, coges un huevo frito, pero qué tontería. Pero no pasa de ser una broma. Todos entendemos que a alguien le puede gustar una cosa y a otro le puede gustar otra cosa, ¿no? Cuando estamos en la mesa comiendo, que sería el paradigma del gusto, ese paradigma del gusto luego se va a extender a las opiniones. Cuando yo estoy diciendo esta es mi opinión, es como decir, esto me gusta a mí. Y esto estoy diciendo, no quiero batalla. Yo opino esto y entiendo que me gusta a mí, pero entiendo que tú puedes opinar otra cosa, ¿vale? Pero el modelo de eso es el gusto, es el paladar. Y ahí entendemos todos que es relativo, ¿vale? Ahora, esos amigos que están ahí, de repente, se empieza a atardecer y hay un atardecer de estos, bueno, pues como sea, como queráis imaginarlo, ¿no? Nubes, sol, y entonces digo, eso es bello, y el otro dice, pues a mí no me gusta, a mí me parece feo. Ahí ya hay una discusión en la que puede ser más difícil. Y como ahí es más difícil que vayamos a discutir, porque nadie discute, como tú dices, por un atardecer, a lo mejor a alguien le parece que no le gusta, pero no dice nada, por si acaso, la que me va a caer. Pero sí que se discute por una película, o sí se discute por un cuadro, o sí se discute por una obra musical. Y entonces nosotros distinguimos ahí que la obra musical la escuchamos por el oído, este sentido tan objetivo, como decían, una película también por la vista, no la estoy paladeando, por la vista. Y entonces yo salgo del cine, o yo salgo de la sala de exposiciones y digo, extraordinario, qué belleza. Y luego me encuentro con un amigo que me dice, pero si eso es horrible, eso es un desastre. A ver cómo solucionamos eso, porque en este caso, ninguno de los dos solemos entender que es una cuestión de gustos, ¿vale? Esto es lo que, esto que es una experiencia que nosotros tenemos, esto lo formalizó Kant y decía, es que el juicio estético es evidentemente distinto al juicio de gusto. Kant plantea que la objetividad, en esta crítica que he dicho antes, crítica de la razón pura, la objetividad está en la ciencia. Cuando yo digo 2 más 2 es igual a 4, eso es un juicio universal, ¿vale? Pero me da igual que sea la matemática, voy a la física. El calor dilata los cuerpos, es un juicio universal. Para decir esto y para justificar esto, Kant escribió toda su obra.
Pues nos dice, es que hay una realidad ahí en sí, y nosotros tenemos los sentidos, y dentro de los sentidos nosotros tenemos el espacio y el tiempo, lo que hay ahí fuera se va colocando en el espacio, se ordena en el espacio y el tiempo, y mi entendimiento tiene unos conceptos, unas categorías, bueno, lo vamos a explicar, pero resulta que yo, mi razón, mi forma en aquello que tenemos en común todos, el sujeto trascendental, estamos hechos de tal manera que no va a haber discusión. Dice Kant, hoy se puede discutir ya todo. 2 más 2 es 4. El calor dilata los cuerpos. No vale decir, esa es tu opinión. El calor dilata los cuerpos para ti, pero para mí no. O para ti 2 más 2 es 4, pero para mí es 5. Déjame vivir. No, no actuamos así. Es inequívocamente universal, objetivo, diría Kant, son verdades absolutas. Y aquel, cuando no hay acuerdo, uno de los dos, al menos, está equivocado. Fijaos que la ciencia, dando razón un poco a Kant, podemos decir que nace en un momento, en el Renacimiento, pero nadie le hace ascos. Es decir, si eres de la India, si eres de Japón, si eres de Australia, la admites y la consideras válida. Un poco relativo es aquí la cosa. La ciencia parece que es admitida como un saber universal. Aquí no hay polémicas. Hubo alguna polémica en la Rusia de la Unión Soviética de Stalin, ¿no? En cuanto que quería hacer una ciencia propia, una ciencia, diríamos, marxista, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, tú quieres hacer una ciencia ideológica en ese sentido, pues te va a salir muy mal, porque si haces una medicina, pues se van a morir la gente, y si haces un puente siguiendo el conocimiento de esa ciencia marxista o lo que sea, pues también te va a salir mal. Pero bueno, pasa de ser una anécdota en relación a que nadie pone en cuestión la objetividad de la ciencia. Pero, dice Kant, los juicios de gusto, los juicios estéticos están entre los juicios de la ciencia, universales, absolutos, y los juicios de gusto, inequívocamente relativos, particulares. ¿Por qué están entre medias? Porque tenemos esta sensación de que son subjetivos. Me gustan las lentejas, es subjetivo, y me gusta este cuadro, o este cuadro me parece bello, o es bello, me atrevo a decirlo, lo emite un sujeto y hay unos sentidos, y algo ocurre en mi cabeza que me hace emitir ese juicio, es subjetivo, pero hay una exigencia de universalidad. Esta exigencia es puñetera, porque no tengo pruebas de demostrar que es objetivo, pero sin embargo, yo siento que es objetivo. Y por eso discutimos. Kant dice que debe existir, todo es un debe, es un como si, porque Kant está haciendo crítica y dice, no se puede demostrar, y con eso tenemos que tragar. Dice, es como si tuviésemos un sensus communis, un sentido común estético, todos, que nos hiciese pertenecer a una comunidad de seres humanos que deben entenderse sobre lo que es bello. Fijaos que eso tiene connotaciones morales, en Kant están también muy presentes, ¿vale? Es decir, este sentido común y esta necesidad de universalidad, esta exigencia, no se puede demostrar. Por eso, esta cuestión del juicio estético tiene un tono trágico. Es un tono trágico que se va a encontrar en los grandes valores. En la belleza está atenuado, porque finalmente la belleza es algo que está ahí, y yo, o no está, pero es algo que nosotros somos espectadores. Pero cuando esto lo trasladamos al bien moral, pues fijaos, ¿no? Todo lo que estoy diciendo del juicio estético, que tiene exigencia de universalidad, pero no podemos demostrar la universalidad, pásalo al bien moral. Es decir, que lo que está bien para ti no está bien para el otro. No vamos a entrar en eso. Estamos en la belleza, pero esquemáticamente es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué dice Kant?
algunas cosas bonitas en relación con esto, porque dice, cuando yo veo belleza en el mundo, por ejemplo, hay una sensación, porque en la crítica de la razón pura, Kant decía, el mundo es como una máquina, está en el esquema moderno, la naturaleza es una máquina indiferente a nosotros, que se mueve por una relación de causa y efecto, automáticamente, no tiene sentimientos, no tiene... Sin embargo, Kant, en su segunda crítica, había descubierto, él, el ser humano, como un ser libre. Es decir, hombre, el ser humano, somos libres, tenemos una conciencia que hace que podamos escapar de ese determinismo. Yo puedo hacer cosas que no hago siempre lo que deseo. Yo puedo decir, deseo esto, pero no lo voy a hacer, me voy a mover por otros fines, por otros propósitos. Por ejemplo, en la ética. Yo voy a hacer lo que creo que debo hacer. Ah, pero eso puede ser perjudicial. Ah, pero eso te puede hacer daño. Ya, pero tengo esa posibilidad de hacer lo que debo hacer, dice Kant. Es decir, los seres humanos somos seres de fines, de propósitos. Y eso rompe la cadena causal. Nos hace ser especiales, en cierto modo. Entonces, Kant dice, esto es un despropósito, un mundo que es una máquina y los seres humanos que somos libres estamos en una disonancia. ¿Qué pintamos aquí? Esto es absurdo, ¿no? Entonces dice, hay un atisbo de esperanza en la belleza del mundo, dice Kant. Cuando vemos un atardecer, por poner el tópico, cuando vemos que es como si nos reconciliáramos, hay un guiño que lleva casi a lo teológico. Es decir, la naturaleza, esa máquina indiferente y fría, parece que con ese amanecer me está haciendo un guiño en el sentido de que hay una belleza que es gratuita, desinteresada, y que parece que está hecha ahí para que alguien como yo la pueda disfrutar, sin más. ¿Veis Si somos muy materialistas, digo, es todo casualidad, muy bien, perfecto, pero ostras, cuando vemos esa belleza, decimos, este mundo frío, despiadado, máquina, ostras, ¿no? Pero fíjate que también lo del sentido común. El sentido común, en el fondo, esa disputa que yo tengo con mi amigo, porque ha visto la misma película que yo y yo digo que es una obra de arte y mi amigo dice que no, tiene un punto de esperanza porque nos está diciendo que estamos condenados a entendernos, que yo no admito que tú seas un marciano. Yo no te voy a imponer mi visión, pero nos tenemos que entender, ¿no? Hay una especie de sentido de fraternidad también, fijaos todo lo que sale de la cuestión del arte en Kant. Hay un sentido de que todos somos hermanos, ¿no? Que nos tenemos que entender. Y si entendiésemos que cada uno puede tener razón, no estaríamos en ese debate. No estaríamos, pero estamos en ese debate. Porque pensamos que en el fondo estamos hechos de la misma pasta. Estamos hechos para disfrutar la belleza en común, para reconocerla en común, y de aquí también todo lo que implica lo moral y lo político. Fijaos que esto, que dicho así es muy bonito, también tiene una trampa. Porque justamente eso va a mostrar siempre la tentación de la imposición. Yo te lo enseño. Yo discuto contigo, yo te lo enseño, hablamos, pero finalmente dice, ostras, 2 más 2 es 4, te lo impongo. Y ahí están las guerras y el conflicto humano, que es inevitable. Kant decía, esto lo lleva luego a su visión de la historia, la idea de progreso, fijaos cómo lo va enlazando a todo esto, ¿verdad? O sea, hay una esperanza, pero también hay un peligro. Y ese peligro es el que hemos sufrido nosotros en el siglo XXI, y ahí se explica la posmodernidad. Es decir, esta idea de razón fuerte, esta idea de que todo se puede comprender y aquel que no lo entienda está equivocado, llega al conflicto. La prueba es una cosa muy racional y es muy matemática. Nosotros hablamos de razón y extendemos el significado de razón a muchas cosas, pero la razón es la razón matemática. Y la razón matemática es sobre todo la deducción geométrica. ¿Vale? Eso es la razón. Saliendo de eso, y con eso tenemos la inferencia lógica. Fijaos, volvemos otra vez a los pitagóricos. El racionalismo, Pitágoras, la deducción geométrica, además visual, que se me hace evidente. Cuando el teorema de Pitágoras lo veo y lo puedo deducir, ¿no? Con reglas. Eso es la razón. Fijaos que Aristóteles, que no es muy pitagórico, reconoce a Pitágoras que eso es la razón,
y entonces él inventa la lógica. La lógica es, yo voy a utilizar lo que hace a Pitágoras en relación con la geometría, pero voy a intentarlo utilizar para cualquier cosa, e inventa la lógica. Si hay algo que es razón es la lógica, la deducción pura, reglas de inferencia, ¿no? Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Punto, ¿no? Todo objeto es igual a sí mismo. Punto. Pero yo puedo inventar una interpretación de la historia y llamarla razón. Yo puedo dar una explicación dialéctica perfecta de cuál es el sistema político perfecto y llamarlo razón. La gente se pega por la razón, porque cree que el otro no tiene razón. Y ese es el peligro de los universales, de la razón, de la objetividad. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en el siglo XXI? Hombres y mujeres posmodernos. Un poco renunciar a eso, que se explica históricamente. Renunciamos a los universales, a la razón con mayúscula. Nos quedamos en la subjetividad, en lo individual. Finalmente, vive y deja vivir, yo hago esto, tú opinas esto, tú opinas lo otro, y ya está. Renunciamos a la objetividad. Entonces, ¿cuál es la solución posmoderna? Todo es una cuestión de gustos. Tú piensas lo que quieras, yo pienso lo que quiero y déjame en paz. Viva la paz, amor y libertad. Esa es la solución posmoderna. Pero esa también tiene sus peligros. Esa tiene sus peligros también. Por decir algo que no... Pero Kant, además de esto que dice, abre otra posibilidad. Y es el primero que habla de lo sublime. En el ámbito clásico no se habla de lo sublime. Y también lo reconoce como un valor estético. Digo, ¿qué es lo sublime? Joder, lo sublime es justamente lo contrario a la belleza en muchos aspectos, porque la belleza requiere forma, equilibrio, orden, pero lo sublime es aquello que nos desborda, que rompe todos los límites, es incluso que a veces nos da miedo. Lo sublime es un huracán, que de repente lo sublime es un volcán que empieza a erupcionar, ¿no? Lo sublime es algo que dice Kant, normalmente simplemente nos da miedo, pero cuando nosotros tenemos cierta seguridad de que no nos va a pasar nada, imaginaos que nos ponen en un cubo de cristal súper protegido y encima, y ahí en ese cubo de cristal dice, ahora va a caer un huracán que lo vas a contemplar, exactamente, ¿no? Entonces ahí tú puedes sentir eso que es lo sublime, si te proteges un poco contra ese terror y ese miedo. ¿Y qué sientes? Sientes que hay algo que te excede, algo que la razón no puede entender. Fijaos que la belleza sí la puede contener, la puede entender en cierto modo, según pero lo sublime no, lo sublime es como si la razón se diese cuenta de que está hecha para entender las cosas, sin embargo, se da cuenta de que no puede entender eso, que le rebasa. Y ese sentimiento de darse cuenta en ese ser rebasado, y darse cuenta de esa grandeza, es lo que dice Kant que nos conmueve, ¿no? Es el sentimiento de lo sublime. Pero, claro, fijaos que este concepto de lo sublime va a venir muy bien para el arte nuevo, porque el arte nuevo, es decir, viene el romanticismo. Después de Kant, siendo un racionalista, es la puerta para el romanticismo. Y la puerta está por todo esto que hemos dicho, y por lo sublime. ¿Qué es lo que va a predominar en el arte en el siglo XIX, la primera mitad? El romanticismo. ¿Y qué es lo que hace el romanticismo? Intentar representar lo sublime, ¿no? Kant habla de lo sublime como eso en la naturaleza que nos supera. Y lo sublime, este juego de objetividad y universalidad, ya es todavía más ambiguo, porque lo sublime ya surge del individuo, de lo más individual, del espíritu, pero a la vez ese espíritu puede también tener alguna conexión universal con el espíritu absoluto, con el gran espíritu. Sin embargo, no deja de ser particular. Esta contraposición va a ser también incómoda, ¿no? Pero fijaos que en el romanticismo aparece la figura del genio. Aquí sí, aquí ya el artista no es un trabajador, es un genio. Y el genio es aquel que tiene esa capacidad de expresar cosas nuevas, inventar, crear y ponerse en contacto con eso,
con ese gran espíritu que es su espíritu también. Esta idea del espíritu también va a ser muy polémica, porque en principio es todos en lo profundo, en el fondo, tenemos que reconocer esa profundidad. Entonces también hay algo universal, no solo en la razón, sino en el espíritu, por la vía emocional, por la vía del sentimiento, quizá, ¿no? Pero sin embargo, quienes primero hablan del espíritu lo hablan así, en esta especie de... Hay un filósofo que se llama Herder, que habla del espíritu en este sentido, ¿no? El espíritu de todos los países, toda la humanidad, en el fondo, pues el espíritu se refleja en la humanidad. Bueno, pero este espíritu de toda la humanidad se va a fragmentar, y entonces van a aparecer el espíritu de los pueblos, el espíritu del pueblo. Esto ya nos suena.